Ahora vamos a hablar sobre el Client User Journey, o mejor conocido en español como la jornada del consumidor. Antes de hablar de esto, quiero que te vayas conmigo en una historia. Y maybe te sientas un poquito incómodo, pero vívelo conmigo. De repente resulta que tienes que ir a una oficina de gobierno y tienes que generar una gestión normal, como cualquier ciudadano. De momento entras al edificio y te das cuenta que hay una fila bastante larga. La verdad es que da un poco de pesadez, pero tienes que hacer la gestión no matter what. Así que te adelantas y vas hacia el área del vestíbulo. Quieres hacer unas preguntas para estar claro que vas a recibir el servicio que necesitas. Cuando haces esas preguntas te das cuenta que necesitas una cantidad de documentos que no necesariamente encontraste la información disponible online. Ya empieza un poco la frustración. Más adelante empiezas a ver dónde puedes generar, ¿verdad? Conseguir ese turno. Así que buscas el área, agarras ese turno y tratas de ver dónde puedes estar pendiente a esa área donde van a estar visualizando, ¿verdad? El turno. Te das cuenta que es una pantalla y empiezas a ver los turnos pasar. Y pasa el tiempo y estás en esa oficina de gobierno por unas cuantas horas aproximadamente, hasta que finalmente llegas a que seas atendido. Cuando eres atendido, te das cuenta que tal vez algunos de los papeles no eran los que necesitaban o te faltan algunos otros. Y tal vez este servicio no fue completado y tengas que volver de nuevo a la oficina de gobierno. Todo esto que yo te acabo de contar es el Client User Journey. Es vital que tú hagas toda esta historia que yo te acabo de hacer con ese producto, ese servicio que tú quieres generar. Es importante que tengas en una plantilla y escribas todos los puntos donde ese usuario va a recibir algún tipo de interacción contigo o con tu producto o con tu servicio. Desde punto A punto Z. Cómo esa persona llega, se interactúa con tu producto o con tu servicio, gestiona algo en particular, hace algún tipo de interacción o hace algún tipo de acción específica para poder obtener esa acción que necesita. Eso específicamente son los Client User Journey y es bien importante que lo documentes. Por otro lado, con esta misma analogía de la oficina de gobierno, vamos a hablar sobre los puntos de dolor. ¿Por qué los puntos de dolor? Hablé de las frustraciones, de los sentimientos, hablé de ciertas cosas que cuando tú estás gestionando, ¿verdad? Ese producto o ese servicio, tú sabes que tu cliente lo va a sentir. Así que esos puntos de dolor son importantísimos. El primer nivel de dolor, el nivel de la integración. ¿Cuán complejo es tu servicio? Si cuando ese usuario tiene que integrarse, ¿verdad?, a utilizar ese servicio, lo entiende, no lo entiende, se le hace muy difícil acceder a él, tiene algún tipo de problema al poder gestionarlo. Ese es el primero. Otro punto de dolor es el nivel de journey. El nivel de journey son todas esas instancias donde el usuario tiene algún tipo de interacción con tu producto o con tu servicio. El mejor ejemplo, tienes que hacer una llamada para poder reservar un servicio y de repente cuando haces la llamada y tratas de hacer esa reservación, el teléfono está completamente ocupado todo el tiempo. Ese sentimiento que tienes de frustración de que no pudiste adquirir el producto o el servicio o lo que estás tratando de gestionar, ese es el nivel de journey en el pain point. O sea, tienes que trabajar con esos puntos de dolor donde los usuarios se frustran con, ¿verdad?, con las acciones que tienen a través del servicio. El último es el nivel de relaciones. Piensa, cuando tu cliente o tu usuario va a recibir un servicio específicamente y tú tienes dos localidades. La localidad número 1 lo recibe y lo recibe exquisito. El servicio fue óptimo. Pero en la localidad número 2, cuando va a recibir el mismo servicio, no es la misma experiencia, no es una experiencia favorable. Estás teniendo un punto de dolor porque estás dañando la relación que tiene ya el cliente con tu producto en una previa experiencia. Así que es bien importante tomar en consideración cada uno de esos puntos de dolor y estar consciente de cómo trabajarlos para hacer experiencias de usuario óptimas.